Muy buenas, queridos miembros del canal. Hoy tenemos un podcast un poco especial entre otras cosas porque es el último. Ya sabéis que este mes iba a ser el último mes en el que yo iba a tener esta opción de miembros del canal. Ya os comenté en un vídeo cómo estaba el tema con YouTube y demás, y que, bueno, Jaco y yo, ya sabéis que compartimos estudio, página web, Paper Monsters y demás, hemos decidido hacer lo mismo, pero por nuestra cuenta. Va a ser mucho mejor, va a ser mucho más conveniente para nosotros y, desde luego, mucho más ventajoso para todos vosotros. Hemos hablado de este tema, sabéis que vamos a hacer algo parecido, pero mucho más completo. Eso sí, va a tener un precio un poco superior al que existe ahora en YouTube, y para compensar que sabemos que mucha gente ya hacéis un gran esfuerzo por todo esto, lo que vamos a hacer es sencillamente regalaros 3 meses de este Paper Monsters Plus o Paper Monsters Premium, todavía no tenemos nombre. Estamos trabajando mucho para habilitarlo en la web, pero dentro de poquito ya os daremos los detalles, y por supuesto todos los que estáis suscritos a esta forma de contenido de pago de mi canal, durante este mes de julio os voy a hacer ese regalo. Dentro de nada recibiréis noticias de, bueno, de todo esto. No obstante, estad atentos porque todo esto empieza en septiembre, y si tenéis alguna duda, si queréis saber algo, lo único que tenéis que hacer es escribir a Paper Monsters directamente a la sección de ayuda de Paper Monsters, que tenemos a una persona que se dedica a solucionar todas las incidencias y dudas que puedan tener los usuarios. Si no estáis registrados, os recomiendo que os registréis ya con vuestro nombre y vuestro email, no tenéis que dejar nada. Si no lo habéis hecho ya, podéis tener acceso a contenido gratuito, así como el contenido de pago. Antes de empezar con el tema de hoy, que me parece además muy interesante, os cuento un poco, aunque ya hemos hablado de ello, qué vais a tener en este Paper Monsters Plus o Premium. Y aparte de mi vídeo y mi podcast mensual, que era el contenido que teníais ya de por sí, vais a tener también esos vídeos y esos podcasts que hace Jaco del Bueno en su canal, con lo cual vais a tener el doble de contenido, pero además vais a tener descuentos en la web, siempre, para todos los cursos. Vais a tener una conexión directa, ya veremos si lo hacemos por un grupo de Telegram, algún foro de Facebook o alguna comunidad en alguna red social, lo tenemos que decidir todavía, con la que, bueno, podréis participar y contaremos con vuestra opinión directa. Tendréis también acceso a artículos, que es algo que YouTube no deja compartir, y que, bueno, vamos a escribir tanto Jaco como yo, como la persona que nos ayuda en la sombra a que todo esto de YouTube y la web funcione bien, que es David, que actualmente es es un amigo y compañero ahora mismo, que está en China y que, bueno, también es artista, además de diseñador web, con lo cual pues vais a tener otro tipo de contenido un poco diferente. Os vamos a ayudar con un montón de páginas en las que vais a poder obtener recursos para artistas, en fin, muchas cosas que tenemos planeadas y que creemos que van a compensar con mucho el precio que va a tener esta nueva aventura de Paper Monsters. También hay algo muy interesante que nos va a costar un poquito implementar, pero va a ser un sistema de feedback, es decir, que los dibujos que podáis enviarnos de vuestros trabajos, de los cursos que hagáis, podréis tener por lo menos algún consejo acerca de los trabajos que no remitáis. Esto tenemos que estudiarlo porque es bastante complicado, suponemos que va a ser algo que va a atraer a mucha gente y que, bueno, tenemos que ver cómo gestionarlo para que no sea un trabajo excesivo que no podamos abarcar, pero lo tendréis. No me quiero enrollar más con estas cosas, que ya sabéis que las he repetido un montón de veces. De todas formas, os vuelvo a repetir que tendréis dentro de poco noticias acerca de todo esto. Y vamos ya con el tema que nos atañe, y que es un tema que me parece muy interesante, y que es... Perdón... Vaya, es que me atraganto. Es muy interesante y me han preguntado muchísimas veces acerca de esto, y estaba haciendo un vídeo muy curioso
y que trata de nada más y nada menos que si el artista nace o se hace, que es la gran pregunta que tiene mucha gente. Hay gente que tiene mucha facilidad, obviamente, hay grados diferentes de habilidad en cualquier campo de la vida, en el deporte, en las matemáticas, en la comprensión lectora, en la cocina y cualquier cosa que se os ocurra. No todo el mundo es igual, pero yo estoy convencido, y no lo he estado siempre, yo pensaba que sí había que tener una especie de talento para, bueno, para ser un buen artista, pero con los años he ido cambiando de idea y me he dado cuenta que al final el arte, y especialmente el dibujo realista, el dibujo de ilustración, el cómic y demás, no es más que cuestión de trabajo. Obviamente va a haber escalas, no todo el mundo va a ser el mejor artista del mundo, no puede ser así, pero sí, a mí mucha gente sin talento, y digo sin talento innato, cuando digo sin talento es de 0 a 100 un 0 absoluto, con trabajo consiguen tener un altísimo nivel en el campo del arte. Perdón por la pausa, pero es que tengo que dar un traguito de café de vez en cuando para aclararme la garganta. En el vídeo que voy a hacer voy a hablar de cuáles han sido los cambios históricos que han hecho que al artista se le vea como alguien especial y no simplemente como alguien que desarrolla un trabajo. Y en él, y va a ser un vídeo muy interesante, voy a hablar de cuándo se produjo este cambio y se empezó a considerar al artista como alguien especial y no como un simple, como decía, trabajador o artesano. Nadie hoy en día se plantea si una persona no está capacitada para ser ingeniero o para ser arquitecto o para ser policía. Se supone que todo el mundo, salvo que tengas impedimentos físicos, puede desarrollar estas tareas, pero depende obviamente de las apetencias y de lo que le guste a determinada persona desarrollarlo, ¿no? Pero pocas personas son incapaces de desarrollar este tipo de actividades, cualquier actividad. Pero sí ocurre con el mundo del arte cuando en realidad no es así. El arte tiene una parte técnica, por supuesto también una parte creativa, como lo tiene todo, pero bueno, esta parte técnica simplemente se desarrolla con facilidad. Y es que en la antigüedad esta consideración no se tenía en cuenta porque al artista se le consideraba un artesano. Simple y llanamente, un artesano. Era alguien que hacía un trabajo que cubría una necesidad, como la de hacer retratos, la de inmortalizar ciertas obras de arquitectura, en fin, pues lo que ha sido el arte durante toda la vida, pero se les daba tan poca importancia que durante un enorme periodo de tiempo ni siquiera los artistas firmaban sus obras. Era algo que estaba muy por encima de ellos. Ni se lo planteaban, simplemente hacían un trabajo y ahí estaba. Como un albañil no firma la casa en la que trabaja, y es que sencillamente los artistas se les consideraba un trabajador más. Fue posteriormente cuando se empezó a considerar al artista como artista, y es verdad que conocemos a ciertos artistas del Renacimiento y demás, pero tampoco se les daba esa condición de trabajador especial. Fue más adelante, yo creo, en las vanguardias, cuando al artista se le considera una persona extravagante, cuando al artista se le considera una persona fuera de lo corriente, con una cierta forma de pensar, con una cierta forma de actuar, con un postureo, como solemos decir ahora, que es un término que me gusta bastante, y que yo creo que los grandes, ¿cómo se diría? Los grandes impostores del arte, y lo voy a decir muy entrecomillado, descubrieron este teatro del arte que se puede hacer y este postureo, como decía, porque hicieron del arte un espectáculo. Cuando las vanguardias empiezan a buscar cada vez más la forma de sorprender y cada vez más se van alejando del concepto técnico del arte y empiezan a convertir el arte en un simple concepto, que es a lo que hemos llegado hoy, y ya sabéis, los que me seguís, que yo soy totalmente contrario a este payasismo que hay en el mundo del arte y de que cualquier cosa que el artista considere arte se debe considerar arte. Esto ocurre, es algo global que ocurre en el mundo. Ahí tenemos esta generación, aunque no me gusta llamarlo generación porque ocurre en todas las edades, de copitos de nieve, de ofendiditos y toda esta gente que consideran que si ellos se creen algo hay que darles la razón y dejarles que
actúen como si fueran ese algo. Es decir, si yo mido unos 65, soy muy bajo, si me considero un tío de un 85 y me autopercibo así, pues todo el mundo tiene que respetarlo y si no me ofendo y monto un numerito y, bueno, me dedico a insultar a todo el mundo que no coincida con mi idea en las redes sociales. Ya sabéis cómo va, el mundo está así actualmente, y esto empieza hace mucho. Y realmente las redes sociales, que tenemos el concepto ahora, deberíamos llamarlas redes sociales digitales, porque ya existían las redes sociales. Eran redes sociales analógicas, pero existían. Y ahí tenemos pues el París del siglo XIX, donde era un hervidero de artistas que hacían sus reuniones, que tenían sus bares, que tenían sus círculos y que también, obviamente, tenían sus redes sociales, que eran esos, los sitios de encuentro, las exposiciones, las revistas especializadas y los libros de arte, en fin, eran redes sociales, solo que se diferenciaban de las actuales en que eran analógicas, pero funcionaban exactamente igual. Mucho postureo, mucha crítica, mucho puñal por la espalda y mucho, pues, vivir de cara a la galería, de cara a la calle. Y es que estos artistas, que ya tenían muy poco que ofrecer, porque hay grandes impostores que sin ningún talento, o como dice Antonio García Villarán, con el talento de no tener talento, pues hacían un espectáculo de su arte en el que era más importante el concepto, el escándalo, la simple, digamos, batalla entre, pues, la estética del movimiento al que pertenecieras. Pues esto era lo que daba valor al arte, no el arte en sí, se quitaba esa parte técnica, digamos. Entonces, esto ha dado lugar a grandísimos impostores que lo único que podían vender era espectáculo. Alguien que entendió muy bien esto, y no voy a decir que sea un mal artista, todo lo contrario, era un gran artista, pero que supo entender que lo importante era el espectáculo, era Dalí. Dalí era una persona que se vendía al mundo como una persona absolutamente extravagante y desquiciada, y que por eso se hizo mucho más famoso de lo que se hubiera hecho si hubiera sido un tipo anodino y aburrido de cara a la prensa y de cara a la sociedad, cosa que realmente era, porque los allegados de Dalí, la gente que le conocía de cerca, decían que era un tipo bastante soso, pero que sabía muy bien meterse en ese personaje y venderse de forma espectacular. Y es cuando esta gente de las vanguardias empiezan a hacer espectáculo, porque realmente cada vez, poco a poco, y no voy a desprestigiar todas las vanguardias, obviamente, pero sí la mayoría de la gente, el grueso de la gente, gente que tenía que vender ese espectáculo porque realmente no tenían mucho más que ofrecer, empieza a verse al artista como un ser semidivino, como alguien que está por encima del resto, que entiende conceptos que los demás no entendemos, y volvemos a lo que yo he hablado en muchos vídeos, de lo que sería el traje nuevo del emperador. Es decir, hemos llegado a un punto en el que ya no hay vuelta atrás, la idiotez en el mundo del arte y la falta de criterio, y por supuesto, ya sabéis que todo esto obedece al blanqueamiento de dinero, ya lo he explicado en un vídeo que todos conocéis, que se titula ¿Es el arte moderno una estafa? Yo creo que sí lo es, en su gran mayoría, por supuesto no se puede desprestigiar todo, perdonadme, traguito de café. Y, como decía, son estos movimientos los que crean este misticismo alrededor del artista cuando en realidad no es así para nada. Entonces, pues en este momento se empieza a dar esa posición divina, ¿no?, al artista. Esto no había ocurrido nunca, y antes nadie se planteaba si un artista nacía o se hacía. Un artista era una persona que adquiría unos conocimientos y que desarrollaba una habilidad, mayor o menor, como en todos los factores, como en todos los sectores, perdón, de la vida. En cualquier oficio pues hay gente más y menos hábil, pero no se considera que haya nadie que pueda no ser un carpintero, si se esfuerza. Obviamente, si no tienes brazos, pues vas a tener ciertas dificultades, o muchas dificultades, mejor dicho, ¿vale? Pero se puede hacer, todos hemos visto en internet gente que incluso hace algo tan increíble como arreglar relojes con los pies. Pero esta divinidad del artista autoimpuesta, o autogenerada por los artistas, es lo que ha hecho que el arte se convierta bastante
en un espectáculo de feria, ¿no? Los artistas son como esos buhoneros del oeste que iban de pueblo en pueblo vendiendo remedios a la gente que obviamente no funcionaban, que eran muy hábiles a la hora de venderlos y, por supuesto, a la hora de largarse lo antes posible del pueblo antes de que la gente se diera cuenta de que era una estafa absoluta. Solo que hoy esta estafa, como conviene a los grandes blanqueadores de dinero, pues no hay nadie que se atreva a oponerse y a decir que se está haciendo, artísticamente hablando, absoluta basura. Es un tema interesante, creo, el que la gente ahora se plantee si hay que tener talento, si hay que nacer artista, porque, como digo, es una consideración bastante reciente y que, bueno, nadie tenía muy en cuenta. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Que todos nos hemos preguntado alguna vez, ¿tendré el talento suficiente? Perdón. ¿Tendré la facilidad suficiente? ¿Tendré la habilidad? ¿Habré nacido para poder llegar a algo en el mundo del arte? Pues obviamente sí. Quizá no tengas la habilidad o las características o no sé, la personalidad para llegar a ser una persona que cuelgue cuadros en museos. La inmensa mayoría no lo vamos a ser, porque además, aparte, esto depende mucho del criterio de, bueno, ese mundillo de absurdos críticos de arte, pero todos podemos aprender a dibujar de forma excelente. Y como os decía, hubo un tiempo en el que pensaba que había que tener una cierta facilidad, precisamente porque yo la tenía, yo aprendí prácticamente solo y se me daba bien dibujar, pero con el tiempo me di cuenta de que es muy fácil tener esa facilidad y estancarte. Es decir, yo podía aprender más rápido que el resto de la gente, de media, pero no llegaba mucho más allá si no me esforzaba, igual que esa gente. Entonces, al final, llegas al mismo punto en el que mucha gente se ha quedado y, bueno, puedes aprender un poco más deprisa o puedes aprender un poco más despacio, pero no quiere decir que vayas a llegar mucho más lejos. El que llega lejos, invariablemente, es quien se esfuerza y quien se pone a prueba. Yo lo he visto infinidad de veces, ya sabéis que llevo muchísimos años trabajando en academias, en escuelas, incluso en universidades de arte, y me he dado cuenta que al final la eficacia en el arte es cuestión de trabajo y pertenece a la gente que no se rinde. El factor principal que hace que la gente no llegue a ser el artista que quiere llegar a ser es que se rinden antes de conseguirlo. Hay gente que tarda un año, hay gente que tarda 10 y hay gente que está toda su vida aprendiendo, que son realmente los buenos artistas. Es un tema muy interesante, como decía, lo voy a desarrollar de otra forma diferente en un vídeo. En el vídeo voy a hablar más del aspecto histórico y en este caso pues quería comentaros el aspecto técnico del asunto. Si yo tengo que dar consejos, si yo tuviera que darme incluso consejos a mí mismo cuando empecé a dibujar o cuando decidí que iba a dedicarme de forma profesional al arte, lo que hoy me diría sería simplemente dibuja, no pares de dibujar, no te rindas nunca, copia a la gente que te gusta, no tengas miedo a copiar, no te estanques obviamente copiando, pero no tengas miedo a copiar, y aquí hay una teoría o una comparación que yo suelo hacer, y es que todo el mundo tiene su propia forma de escribir. Por mucho que tú hagas la letra de otra persona, al final vas a desarrollar tu propia forma de escribir y tu propia letra particular, y esto ocurre con el dibujo. Todos los niños empiezan a escribir de la misma forma, con el mismo tipo de letra, escribiendo entre dos renglones, sin salirse, muy despacito y haciendo la misma letra, y al final todos los adultos escriben de una forma particular y diferente. Y esto ocurre con el dibujo. Aunque copies, aunque estés haciendo el dibujo de alguien que te está dando un montón de cosas resueltas, al final inevitablemente vas a desarrollar tu propia forma de trabajar y tu propia forma de entender la estética del arte. Haz dibujos rápidos, no intentes acabar todos tus dibujos. Otro de los grandes consejos que doy a la gente que quiere aprender a dibujar, y sobre todo, no te rindas, nunca jamás. No caigas en el vicio de compararte, no caigas en el vicio de creerte peor que a las personas, sobre todo en el mundo actual, que comparten muchísimo arte en las redes sociales. Hay muchísima trampa, hay muchísimo engaño, hay muchísimo retoque falso,
Entonces, bueno, hay que seguir el camino propio y desarrollarse como artista. Esto es un mensaje positivo, es un mensaje bueno, que doy a todas las personas que están interesados en este mundo, tanto a nivel profesional, los que aspiran a vivir de ello, como a nivel de aficionado, porque hay gente que vive de otras cosas, y yo ahora mismo, por ejemplo, lo hago, yo vivo de dar clases, de hacer cursos y de otro tipo de cosas, y no dibujo tanto, pero esto hace que pueda disfrutar mucho más del mundo del dibujo, porque ahora dibujo lo que me da la gana y no lo que me encargan. Espero que os haya interesado el tema. Ya sabéis que cada vez que subo este vídeo espero vuestros comentarios y vuestras ideas. Y nada más, me voy a despedir. Como decía, cerramos esta etapa de miembros del canal, que bueno, me ha dado no pocos problemas y que está causando, la verdad, mucho revuelo entre los youtubers, porque, bueno, ya os he contado el tema de que YouTube está facturando un dinero de una manera bastante irregular, y esto obviamente no le gusta a nadie, es una estafa tanto para nosotros como para vosotros, y os emplazo a que estéis sobre todo pendientes de cuando empecemos con este Paper Monsters Pro o Premium, ya digo que no tenemos el nombre definitivo. Os pongáis en contacto con la web diciendo vuestro nombre en YouTube y digáis, pues soy tal y tengo 3 meses gratis, enseguida os lo habilitaremos. Estará probablemente a principios de septiembre, ya sabéis, con muchísimo contenido. No desaprovechéis esta oportunidad de tener esos 3 meses gratis. Yo estoy seguro que luego os quedaréis con esa suscripción porque va a merecer muchísimo la pena. Se va a multiplicar por mucho el contenido que podáis recibir actualmente en la sección de miembros del canal. Sin nada más, no quiero alargarme mucho, os mando un fuerte abrazo. Tenéis unos días para escuchar este vídeo, no demasiados, porque yo antes de que acabe el mes daré de baja esta opción, así que probablemente libere algunos de estos vídeos muy poco a poco, y de esta forma empezaré a regalaros otro tipo de contenido. Como decía, un fortísimo abrazo, os quiero muchísimo y ya sabéis que nos encontramos dentro de muy poquito en Paper Monsters y por supuesto nos seguimos viendo en el canal, en mis vídeos habituales y en los directos. Que lo paséis muy bien, que tengáis un feliz verano y nos vemos pronto. Chao.